El rey nunca olvida la restauración de Mefiboset, la caída de mi familia y mi accidente. Mi nombre es Mefiboset, hijo de Jonatán, nieto del rey Saúl. No siempre estuve rodeado de incertidumbre, miedo y desgracia. Nací como parte de la familia real de Israel, destinado a ser reconocido por mi linaje. Pero mi vida, que parecía tener todo, cambió de manera abrupta cuando apenas tenía 5 años. Aún puedo recordar ese día como si hubiera sido ayer. La noticia llegó como un viento oscuro que trajo consigo una sombra de desesperación. Mi padre, Jonatán, y mi abuelo, el rey Saúl, habían caído en batalla. La casa real había sido destrozada en un solo golpe. Las caras de los sirvientes se llenaron de terror. El aire estaba cargado de miedo y todos sabíamos lo que eso significaba. El nuevo rey podría venir por nosotros. Mi nodriza, consciente del peligro, me tomó en brazos y corrió lo más rápido que pudo. El caos y la confusión la rodeaban, y mientras trataba de huir, tropezó, caí al suelo con fuerza, y desde ese momento, mi vida física nunca fue la misma. Ya no podía caminar. Mis piernas quedaron inútiles, y con ellas parecía que también mis esperanzas de una vida digna se esfumaban. Fui llevado a Lodebar, un lugar cuyo nombre parecía ser un reflejo de mi nueva realidad. Lodebar significa sin pasto, y para mí simbolizaba la ausencia de todo lo que había conocido. Allí viví apartado, olvidado por el mundo, sumido en la soledad. Sabía que mi abuelo Saúl había sido destronado y que nuestra dinastía se había desmoronado. Mi vida era una sombra de lo que pudo haber sido. Nunca imaginé que el rey David, quien ahora gobernaba Israel, recordaría mi existencia. El pacto del rey con mi padre Jonatán. Lo que no sabía entonces era que, mucho antes de que todo cayera en desgracia, había una amistad profunda entre mi padre Jonatán y David. Mi padre, siendo el heredero legítimo al trono de Israel, vio en David algo más que un rival. Lo vio como un amigo, como un hermano, en lugar de enfrentarlo, en lugar de verlo como una amenaza a su propio futuro. Jonatán lo amó. Ambos hicieron un pacto, sellando una promesa de lealtad mutua. Mi padre sabía que Dios había ungido a David para ser rey, y en un acto de humildad y fe, aceptó ese destino. El pacto incluía una promesa importante. David prometió que, sin importar lo que sucediera, cuidaría de la descendencia de Jonatán. Era un compromiso que fue sellado no solo con palabras, sino con el amor y la fidelidad que ambos compartían. Los años pasaron, y David se convirtió en rey de Israel. Pero, fiel a su palabra, no olvidó la promesa que había hecho. Fue entonces cuando, un día, preguntó a sus sirvientes: ¿queda alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar misericordia por amor a Jonatán? Nadie sabía de mí, excepto Siba, un antiguo siervo de mi abuelo Saúl. Fue Siba quien mencionó mi nombre, quien reveló que yo, Mefiboset, aún vivía, oculto y abandonado en Lodebar. El pacto que mi padre había hecho tantos años atrás estaba a punto de cambiar mi vida de una manera que nunca podría haber imaginado. El llamado del rey. Un día, que parecía como cualquier otro en Lodebar,
La rutina de mi vida fue interrumpida de manera abrupta. Un mensajero del rey llegó hasta mí. Jamás pensé que alguien de la corte real recordaría mi existencia. Mi corazón se llenó de confusión y miedo. ¿Por qué el rey David me estaba buscando? Quería eliminar cualquier posible amenaza que representara mi linaje. El miedo me invadió por completo. En la antigüedad, los descendientes de antiguos reyes eran vistos como rivales potenciales. ¿Sería yo el siguiente en la lista de David? Fui llevado a Jerusalén, al palacio del rey. El trayecto hacia la ciudad fue angustioso. Mi mente no podía dejar de imaginar el peor de los escenarios. No era solo mi vida la que estaba en juego, era también el miedo a lo desconocido, a enfrentar al hombre que había tomado el trono de mi familia. Cuando llegué ante David, mis piernas, aunque ya inútiles, parecían temblar de terror. Me postré ante él, con la cabeza inclinada hacia el suelo. Apenas pude pronunciar las palabras: «Aquí está tu siervo», lleno de temor. En ese momento, algo inesperado sucedió. David no me trató como un enemigo, ni como una amenaza. En lugar de eso, me habló con una calma y compasión que no esperaba. «No temas», me dijo, y sus palabras cayeron como bálsamo sobre mi espíritu inquieto. Me quedé perplejo. ¿Cómo no temer ante el Rey de Israel, el hombre que ahora tenía el poder sobre mi destino? Pero en su voz no había rastro de odio o resentimiento. De hecho, había algo más profundo: misericordia. La misericordia inmerecida. Para mi sorpresa, David no había venido a condenarme ni a eliminarme. En lugar de eso, me mostró algo que jamás creí posible: misericordia. Me miró con ojos llenos de compasión y me dijo que no solo me había buscado para cumplir un pacto, sino porque deseaba restaurarme. No podía creer lo que estaba escuchando. Yo, que había sido olvidado en un rincón oscuro y desolado, ahora estaba siendo tratado con dignidad. David me devolvió todas las tierras que alguna vez pertenecieron a mi abuelo Saúl. Era algo que jamás pensé que podría recuperar en un instante. Lo que había sido perdido fue restaurado. Pero lo que más me sorprendió no fue solo la devolución de las tierras. David, el rey de Israel, me invitó a comer en su mesa, no por un día, no como una visita temporal, sino de manera permanente. Me dijo: «Comerás siempre a mi mesa». Esas palabras resonaron en lo más profundo de mi ser. Para alguien como yo, lisiado y sin poder caminar, esas palabras eran más de lo que jamás hubiera imaginado. David no solo me estaba devolviendo mi herencia, me estaba ofreciendo algo mucho más valioso: un lugar en su familia, una dignidad que creí perdida para siempre. Me trataba como a uno de sus propios hijos. Nunca había hecho nada para merecer semejante honor. Y sin embargo, ahí estaba, invitado a sentarme junto al rey. Yo, quien había vivido en el olvido y la miseria, ahora siendo honrado en la mesa real. La prueba de mi lealtad. Pero la vida, como siempre, estaba llena de pruebas. Mi lealtad hacia David fue puesta a prueba durante la rebelión de su hijo Absalón. Cuando David huyó de Jerusalén para salvarse de la revuelta, me encontraba en una posición vulnerable. Siba, el siervo que había sido asignado para cuidarme,
vio una oportunidad de traición. Se acercó al rey David y le mintió, diciendo que yo me había quedado en Jerusalén, esperando que el trono de Saúl volviera a mi linaje. Nada de eso era cierto. Debido a mi discapacidad, simplemente no pude acompañar al rey en su huida. Cuando David regresó victorioso a Jerusalén, supe que debía aclarar las cosas. Me presenté ante él con mi barba descuidada, mis pies sin lavar, señales de que había estado de luto todo el tiempo que el rey estuvo ausente. No me importaba mi apariencia, lo único que deseaba era demostrarle al rey mi lealtad. Le expliqué la traición de Siba, cómo me había dejado atrás y cómo mi único deseo era que él regresara en paz. David, en su sabiduría, decidió repartir las tierras entre Siba y yo, pero para mí, eso no era lo más importante. Lo que realmente importaba era que el rey había regresado, sano y salvo. A lo largo de mi vida, había aprendido que las posesiones y las tierras no eran lo más valioso. Lo que verdaderamente contaba era la paz y el bienestar del rey que me había mostrado tanta misericordia. Mi lealtad hacia David nunca había sido por interés. Era un reflejo de la gracia que él me había mostrado. Segunda de Samuel 9:1-13. El rey David busca a un descendiente de su amigo Jonatán, hijo de Saúl, para honrar el pacto de amistad que tenía con él. Encuentra a Mefiboset, un hombre discapacitado que vivía en Lodebar, un lugar simbólico de desolación y miseria. Aquí vemos la misericordia y la gracia divina. Al igual que David honra su promesa y eleva a Mefiboset de su estado de pobreza, Dios hace lo mismo con los que en Él confían, llamándolos a una vida de dignidad y honor. La repetición de frases como «vas a vivir en la casa del rey» y «vas a comer en la mesa del rey» enfatiza la transformación de la desgracia a la bendición. Emanuel La Voz, tu canal. Shalom Adonai.